Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. El caso Fátima, usted lo recordará. Fue un caso que cimbró a la sociedad mexicana y que tuvo una repercusión internacional. El asesinato, no entraremos en detalle, feminicidio, una niña que fue violentada y que puso en evidencia también los enormes retos que tienen los medios de comunicación para las coberturas periodísticas de estos sucesos y de otros similares que se han presentado en nuestro país. Hemos hablado en este programa también de las coberturas sobre los feminicidios, la violencia hacia las mujeres, pero ahora queremos poner el ojo particularmente en el tema de la niñez. Y para ello vamos a hacer una entrevista con Juan Martín Pérez. Él es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia y experto, evidentemente, en el tema. Antes de esta entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más relevantes en Media 20.1. Vacíos, así estuvieron un sinnúmero de espacios en periódicos, en la radio y la televisión con motivo del paro de mujeres del 9 de marzo. Con esto se demuestra que sin las mujeres falta información, análisis y pluralidad de voces. En este mismo contexto hay que decir que desde la llamada esquina de la información, en donde se encuentran las instalaciones de El Universal y donde anteriormente también se ubicaba el diario Excelsior, integrantes del grupo de periodistas unidas mexicanas, el PUM, hicieron un pronunciamiento en contra de los medios machos. En concreto, pidieron que se deje de publicar información que estigmatice a las mujeres, que se acabe el acoso en las redacciones, así como que exista una igualdad salarial. En otras noticias similares, Chris Matthews, veterano presentador de la tertulia política Hardball, que se emite semanalmente en la cadena estadounidense MSNBC, se ha retirado tras la polémica desatada ante varias acusaciones de sus propias invitadas, que han sido periodistas, políticas y funcionarias por comentarios machistas, misóginos y acosadores. Hace unos días, el Instituto de Ingeniería y Conocimiento de la FONDIU publicó un pequeño estudio tras 20 días de monitoreo en Twitter. En ese periodo, la palabra feminismo apareció en más de 14 millones de tweets en países de habla hispana, siendo España, México y Argentina los países con más menciones. Sin embargo, el 52% del total son tweets asociados a sentimientos, fíjese usted, negativos, como la decepción, el desprecio y el desinterés. Habla Judith González Ferrán, una de las especialistas encargadas de este estudio. Cabe precisar que en estos porcentajes que etiquetamos, como por ejemplo decepción o lamento o queja, funcionan en las dos direcciones. Esto quiere decir que hay tweets en los que hay un lamento por ejemplo, un logro feminista que se quiere alcanzar. En ese sentido hemos recogido tweets como hoy el aborto y el feminismo vuelven a las calles en Argentina, ¿no? En los que pues existe ese lamento por algo que se quiere alcanzar, pero también lamento por lo que es el feminismo en sí a ojos de la persona que escribe el tuit, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador reinauguró la radio La Voz de los Chontales, una estación bilingüe que él mismo fundó, fíjese, hace casi 40 años en Acajuca, Tabasco, cuando se desempeñaba como director del Centro Coordinador Indigenista en la región Maya Chontal. La Voz de los Chontales cuenta con 3,000 watts de potencia y se puede sintonizar allá en Acajuca, Tabasco, en el 98.5 de FM. Cuando se fundó esta radio tenía 1,000, o sea que va a tener ahora 3 más y tiene más fuerza. Y qué bueno, porque tenemos que reafirmar nuestras culturas. Es importantísimo. Aprovechamos la oportunidad para felicitar a Ibero Radio 90.9 y a la UAM Radio por su cumpleaños. La emisora de la Universidad Iberoamericana cumple este mes 17 años al aire y la emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana cumple 9 años. Felicidades a todas y todos los que laboran en estos medios importantes que son medios universitarios.
Este mes de marzo es el mes de los estrenos y nuevas temporadas en los medios públicos. En Canal 22 tendremos nuevos programas como Cine en Corto, Amores Cubanos y Netáforas. Además, continúan las nuevas temporadas de Me Canso Ganso y El Sexo Nuestro de Cada Día, entre otros. En el Canal 14 ya se estrenó la serie dramática Gran Reserva. Radio Educación también cuenta con 9 nuevos programas, cuyos horarios podrá revisar en la página www.radioeducacion.edu.mx. Asimismo, los cambios a la programación del Instituto Mexicano de la Radio, que no son pocos, los podrá consultar en www.imer.mx. Y aquí, en TV UNAM, le pedimos estar muy pendiente, pues además de la nueva temporada de Chamuco TV, a partir del día 21 habrá nuevas sorpresas. Bien, estas fueron algunas de las noticias que consideramos como las más relevantes para este programa y te agradezco mucho, Juan Martín Pérez, tu presencia en este programa. Y yo sé, no es un tema evidentemente amable, el caso Fátima. Ustedes que siguen todos los casos de violencia particularmente, claro, promoción también de los derechos, pero bueno, queremos hablar, centrarnos en este asunto. ¿Cómo vieron en esta red de organizaciones la cobertura periodística que se hizo del caso Fátima? Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con tu público. Mira, hace tiempo venimos insistiendo en la necesidad de que el periodismo que aborda temas de infancia pueda tener marcos de referencia éticos, enfoque de derechos humanos y diría hasta un poco de sentido común. El caso de Fátima, además de indignarnos nacionalmente y mostrarnos en la cara que cuando hablamos de violencia de género, no solamente tiene que ver con mujeres adultas. Cuando se piensa en feminicidio, no solo son mujeres adultas. Solemos explicarlo esto desde la cultura adultocéntrica, es decir, siempre pensamos en código de personas adultas y esto invisibiliza la realidad de niños y niñas. Por ejemplo, de los feminicidios, de los 10 feminicidios que ocurren todos los días en México, 1 es de niña o de mujer adolescente. Pero particularmente en este segmento de edad ha ido creciendo. Por ejemplo, los últimos 5 años creció 100% el feminicidio de niñas, lo cual ya es muy alarmante y tristemente sigue en crecimiento. De 2018 a 2019 creció 13%, lo que nos da en un promedio más o menos de 8 feminicidios infantiles cada mes hasta 2019. Hago alusión un poco a estos datos porque si bien es cierto es un tema de preocupación y un hecho noticioso, lamentablemente quedan invisibles cuando como casos como el de Fátima se hacen muy presentes. Se ha convertido, como incluso parafraseando a Rita Segato, en un espectáculo que tiene varios capítulos y lo más preocupante de ello es que esto está generalmente estimulado por las propias autoridades. En este caso en la Ciudad de México, pero literal aplica con todas las autoridades de este país, porque terminan llevando los casos a un ámbito mediático, por un lado por el interés, pero de manera muy cruda lo digo, sacando beneficio político de estos hechos, ya sea para mostrar su gran capacidad y compromiso, o para ocultar los errores, como fue el caso de Fátima. He explicado en muchos momentos que el caso de Fátima refleja el fracaso del Estado mexicano en toda la cadena de responsabilidades, desde la protección en el contexto familiar y comunitario, la identificación, porque ya se había tenido noticias de los riesgos que vivía esta niña, propiamente el hecho de la desaparición, que se viola la ley y no se le hace una búsqueda inmediata, el hecho feminicida, después de más de 5 días estar en manos de estas personas, y el propio acontecimiento de identificar a los presuntos responsables y toda la cantidad de filtraciones que se dan para criminalizar a la familia, el espectáculo de cómo cazarlos y filtrar información, y que todo esto a la larga no solamente nos muestra que Fátima quedó desdibujada de la historia, eran ya las autoridades y su investigación los protagonistas, la famosa recompensa, y los medios de comunicación, desde nuestro punto de vista, la gran mayoría, se perdieron en la secuencia o en la serie televisiva y olvidaron Fátima, su contexto, la verificación de datos y sobre todo el cumplimiento de la ley de derechos de niños y niñas y adolescentes que establece criterios muy precisos. No se puede revictimizar a los niños que ya de por sí han sido víctimas, se tiene que cuidar su dignidad
y obviamente el hecho noticioso se puede narrar y se puede contar sin hacer una afectación al tema como tal, ¿no? O sea, hay una vulneración entonces de diversos derechos, en este caso es. de personas, de hechos como el de Fátima y de cientos, ¿no? Que Mira, tenemos es que de se ha casos. convertido ya en una práctica, tanto de las autoridades como de los medios de comunicación, y le invito al público a recordar hechos recientes. La adolescente que denuncia violación dentro de las instalaciones de la Prepa 9, la adolescente que denunció violación en CCH Sur, la adolescente que denunció violación tumultuaria de policías en Azcapotzalco. Estos 3 casos, que por cierto hay que recordar, detonaron manifestaciones de movimientos feministas que incluso bastante enojadas, con mucha razón, destruyeron inmobiliario urbano, rayaron el Ángel de la Independencia, y un poco el tema es, bueno, las paredes se limpian, la vida ya no regresa, ¿no?, de las mujeres. Pero lo comento porque se olvidaron, quedaron totalmente desdibujadas ya los testimonios de estas adolescentes menores de edad, víctimas de violencia sexual o presuntas víctimas de violencia sexual, ya no importaron. Entonces, se llevó el debate a otro ámbito, a tomar medidas incluso de carácter político y público, pero ya su voz como niñas quedó desdibujada. Lo mismo pasó con el caso de Fátima. Estamos ahora más, digamos, ocupados tratando de entender a la pareja, al contexto familiar, y Fátima ya quedó relegada en esta historia. Forma parte de estos patrones donde las autoridades filtran información, los medios de comunicación. Sí, los toman, espectacularizan la noticia y se desdibuja pues el tema de la promoción de los derechos y el de pues la protección de las mismas víctimas y de sus familias. Aquí no importa incluso la vulneración de la intimidad, ya decíamos, de la propia víctima, pero también de su propia familia. Recordemos que inicia muy bien este gobierno, la jefa de gobierno, reconociendo que era una cadena de omisiones. Eso parecía muy buena noticia. 2 horas después tenemos a la fiscal filtrando información sobre la salud mental de la mamá y del papá, totalmente innecesario, no tiene nada que ver con la investigación, en todo caso la omisión de cuidados. Al día siguiente el sistema DIF, sin entender todavía por qué hace eso, filtra información. Sí, un comunicado sobre bastante el tema aberrante, ¿no? En negligencias, pero además reconociendo que habían cerrado la carpeta de investigación, pareciendo responsabilizar al DIF nacional, mostrando nuevamente estas omisiones. Y bueno, después tenemos ya afortunadamente la salida de la Secretaría de Gobernación, recordando que no se pueden filtrar imágenes y demás a destiempo, y tenemos a muchos medios Oye, atrapados. pero como si no lo supieran, ¿no? Es que, fíjate que digo, ya tuvimos el caso también de Monterrey, o el también, ¿no? De adolescentes, del del muchacho que entra, balea a sus compañeros, a la maestra, y en los comunicados salen después. Exactamente, fíjate que es como muy interesante porque pareciera como que ya es una especie de patrón establecido de lánzalo como para hacerte presente. Claro, para que vean que no somos omisos. Exactamente, en ese tono nuevamente más de control mediático, más de control de daños, que es legítimo, por supuesto, los gobiernos tienen que cuidar. Sí, pero es su obligación también, no solo es legítimo, es una obligación. Pero además sería mejor para este país, para las instituciones, reconocer dónde se está fallando. Entonces, no es necesario recordarle a los medios porque es un marco de ley obligado. Es distinto a que tú digas, emprendí acciones con el periódico La Prensa, con Reforma, que colocaron la imagen de esta mujer mutilada, y esto es una cosa muy concreta. Se medio anunció, pero no sabemos nada. La propia Fiscalía de la Ciudad anunció que estaba en investigación 6 personas por la filtración de imágenes de esta mujer. Pero nunca se encuentran los culpables. Ahora, para el caso de Fátima, 11 que estaba bajo investigación, pero ya es como, parece una especie de recetario de qué es lo que se tiene que hacer. Cuando, regresando un poco a lo que decíamos al inicio, si tuviéramos un solo sentido común, además de respetar la ley y empatía con las víctimas, muchísimas de estas cosas no sucederían. No solamente las filtraciones que se evitarían, la revictimización. Por parte de los medios, de periodistas. Y por otra parte, concentrarte en los hechos, que son el hecho noticioso. Una niña víctima de feminicidios que se da en un contexto de una violencia generalizada hacia mujeres, que se da además en un contexto de debate muy fuerte ciudadano y del propio gobierno para la alerta de género y responder a esto. Y es ahí donde podríamos tener un hilo conductor de diálogo en los medios y no la nota espectacular o la guerra por el clic, ¿no? Porque también hay mucho de esta lógica de ganar
Claro. Y no cumplir el principio periodístico de verificar las fuentes de información. Entre otras inconsistencias. Juan Martín, tenemos que hacer una pausa, pero más adelante sí nos gustaría que también nos dijeras, bueno, qué está haciendo Secretaría de Gobernación, el CIPINA, el Sistema de Protección para las niñas, niños y adolescentes que tienen facultades también en este terreno. Así es que sí, no se vaya. Los medios de comunicación juegan un importante papel en la difusión de la información. Conforman un espacio de diversas ideologías y líneas editoriales. Dependiendo de esto, pueden educar, comunicar, transmitir, entretener y opinar, y sus mensajes son enviados a millones de personas alrededor del mundo. ¿Pero qué pasa con los niños, niñas y adolescentes del país? Un grupo vulnerable que debe ser protegido ante el bombardeo de información. Es por esto y otros importantes puntos que en México se creó en 2014 la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un sistema de protección integral que reúne diversas acciones, principalmente 3: derecho a la igualdad sustantiva, fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano para hacer válidos estos derechos y la colaboración y coordinación entre órdenes de gobierno y organismos autónomos. Dentro de estos rubros existe un espacio para el control de la información por parte de los medios de comunicación. Se menciona la importancia de que ellos puedan expresar su opinión libremente, así como recibir, buscar y difundir información e ideas. Su opinión es muy importante cuando incluyen temas que los afectan directamente, como la familia y su comunidad. Por parte de los medios de comunicación, autoridades y entidades federales deben promover la difusión de materiales que aseguren el bienestar social, cultural y ético, además de contribuir a una buena salud física y mental de niñas, niños y adolescentes. En la Ley General de la que venimos hablando, se retoma la importancia de que tanto estaciones de radio como canales de televisión tienen la obligación de no difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten su desarrollo integral. Otro punto importante es la clasificación de diversos materiales, como los videojuegos, que deberán contar con ella en la portada para su venta o renta, ya que este tipo de entretenimiento no está dirigido para todas las edades. El Internet es uno de los medios de comunicación más importantes y de acceso rápido a cualquier tipo de información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su uso seguro, esto con fines de comunicación e información sobre temas de educación, salud, equidad e igualdad. Finalmente, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al acceso a todos los medios de comunicación. Es importante su participación, opinión y decisión. Sin embargo, es obligación de las autoridades y de estos medios transmitir mensajes claros que no dañen su desarrollo, que no promuevan la discriminación y que difundan la equidad de género, la educación, la igualdad, la libertad de expresión, la cultura y los valores que los hagan crecer y aprender en un mejor contexto social. Muchas gracias por seguir en Media 20.1. Acabamos de ver una cápsula de Paulina Gómez sobre lo que dice la ley específicamente en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes y su relación con los medios de comunicación, donde, por ejemplo, pues ahí se habla de que se debe proteger, ya nos decía, la intimidad de niñas y niños, dice el artículo 77, que se considera una violación a esta intimidad cualquier manejo directo de su imagen, de su nombre, de sus datos personales, etcétera, etcétera. Y habla de los medios, de las telecomunicaciones, medios impresos, por supuesto, y que pues menoscabe su honra, su reputación. Y tal parece que en el caso que hemos estado hablando, bueno, que es de Fátima, pero sí, abarcamos finalmente otros hechos similares, pues no se cumple y le da las facultades a Secretaría de Gobernación para actuar en consecuencia. ¿Realmente lo está haciendo, Juan Martín, con base en tu experiencia? ¿Qué está sucediendo más allá de los avisos o ¿no? a los medios de comunicación que vimos en el caso específico de Fátima y que también lo vimos, decíamos hace un momento, del caso ocurrido allá en Monterrey? Mira, yo creo que lo que observamos es un uso totalmente discrecional de la ley y de los recursos que tiene, en este caso, la Secretaría de Gobernación. Te comento 3 casos. Torreón, que afortunadamente se logró frenar circulación de imágenes y demás, comparado con lo que había sucedido en Nuevo León hace 3 años, ¿no? Que ahí sí circularon muchas los videos, ¿no? informaciones. Incluso, Así es.
Hay otro caso reciente que a nosotros nos inquietó para hacer el comparativo, Sí. y es Eje Central, que hace una denuncia muy interesante de un funcionario público que abusando de su influencia y su poder, sustrae a un niño, que no es su hijo biológico, por cierto. Ellos dan voz a la madre y resulta que son sancionados porque es un líder o un personaje político de esta nueva cuarta dimensión. Tenemos ahora el caso de Fátima, donde lo que observamos es una especie como de formato que circulan de no pueden emitir estas imágenes, pero que no se traduce en ninguna acción concreta. Y esta discrecionalidad lo que permite entender es que no hay un criterio homogéneo por un lado, que tampoco hay un compromiso para realmente trabajar con medios de comunicación y acompañarles a los editores, editoras, periodistas, y por otra parte que se meten también a la dinámica mediática, ¿no? Y creo que eso no le corresponde a la Secretaría de Gobernación porque es una institución que tendría que marcar las pautas. En la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, cuando la construimos en 2014, eso fue un gran debate y de hecho lo que quedó en esta ley fue recortado en la Cámara de Diputados porque era mucho más contundente, traía multas, ya incluso... Pero los medios también, recuerdo, se defendieron, ¿no? Mucho. Decían, bueno, ya no podemos ni entrevistar a las niñas y los niños. Que ahí nosotros lo que explicábamos en su momento es que eso era una autolimitación. O sea, en otros países del mundo se hace lo mismo en términos de proteger la vida, la dignidad, la intimidad de niños y niñas, y tienen trabajos maravillosos, incluso premiados a nivel internacional. Creo que parte del desafío que tenemos en el periodismo mexicano es cómo cómo sacamos a niños y niñas de la nota roja y comenzamos a hablar más de niños y niñas en todos los ámbitos de la vida pública. ¿Cómo lo sacamos, Juan Bueno, Martín? lo primero es reconocer que están presentes en todo. Por ejemplo, estamos en los debates ahora de coronavirus, ¿no? Sí. Es el tema. ¿Le ha preguntado alguien a los niños y niñas qué opinan de eso? No. Estamos hablando de la violencia contra las mujeres y no conozco ningún medio que esté entrevistando a niñas o mujeres adolescentes para que hablen con voz propia de la violencia que viven, porque la evidencia en el hashtag Mi Primer Acoso o el Me Too es que todos estos hostigamientos y violencia sexual empezó siendo niñas y adolescentes. Sería la oportunidad y aquí hay una precisión, la ley no prohíbe entrevistar a niñas y niños, solamente inhibe que se revictimice. Si una chica, un adolescente, pensemos, viene aquí y habla de su experiencia de acoso, lo está haciendo con voz propia porque ella decide y porque se está empoderando. Ahí hay un sentido, digamos, de lo que logramos colocar en la ley. Es distinto que los medios hablen y cosifiquen o conviertan en un objeto de noticia a una víctima. Es claramente la diferencia. Ahora, ustedes han trabajado, se han acercado a los medios de comunicación, conocen de otros esfuerzos institucionales o bien de organizaciones que estén trabajando directamente con los medios. Sí, de hecho está Vientos Culturales, es una experiencia muy interesante de noticiarios para niños y niñas. Por supuesto, el IMER tiene algunas acciones, programas radiofónicos, Canal 22 también ha estado sacando, por supuesto Canal 11. Lo que creo que les hemos señalado en varios momentos es que tienen que salir de la infancia disneyalizada, ¿no? De la infancia ideal, porque hay niños y niñas que pueden y deben hablar de política, que pueden y deben hablar de sus preocupaciones y que eso no les afecta en términos de su dignidad, al contrario, les empodera. Por ejemplo, no estamos escuchando la voz de niños y niñas indígenas recientemente presentados con armas. Escuchamos la voz adulta, nosotros como defensores, pero los medios no le dieron cabida a los niños para hablar de por qué estaban con esas armas. El CIPINA habla de expresiones adultocéntricas. Así es. Esto significa que lo interpretamos, bueno, y claro, y lo decodificamos siempre desde el código adulto. En este caso, pensemos en Fátima. La preocupación está en torno al feminicidio, la crueldad y tal, pero no a la historia de la niña, ni cómo es que la cadena de omisiones en las distintas autoridades permitieron que concluyeran un feminicidio. Y claramente eso nos llevaría a identificar qué se tiene que cambiar, a qué funcionarias o funcionarios se tiene que sancionar. Y entonces nos vamos, cuando digo que tenemos que salirnos de la nota roja, es no concentrarnos en el detalle si la mutilaron, de qué forma, o si pasó tantos días sufriendo. Eso ya no es útil. Lo que sí sería útil es porque el sistema DIF canceló y cerró el expediente sin verificar su integridad física. Eso no ha sido nota, cuando creo que será la nota central. Desde que tenía 2 años,
pasaron 5 hasta su muerte de 7 años, y el sistema DIF de la ciudad y el federal, 2 instituciones con personal, con presupuesto, con mandato de ley, conocieron del caso y fueron omisas. Y eso es nota, eso es un hecho periodístico de gran relevancia, porque así como le pasó a Fátima, está sucediendo a miles de niñas y niños hoy mismo que están enfrentando la misma omisión de cuidados. Ya se nos está terminando el tiempo, pero ¿con qué te gustaría pues cerrar este programa? Yo sé que quedaron muchos temas por abordar, pero ¿qué le dirías a las audiencias de televisión en este caso, pero en general a los usuarios de las redes sociales? ¿Cuál debe ser, pues ahora sí que nuestra responsabilidad en el consumo o en la redistribución de este tipo de contenidos? Gracias. Mira, les invitamos a que con el hashtag con los niños no puedan buscar la campaña que tenemos y que tratamos de sacar cada que suceden acontecimientos, y van a encontrar una infografía que un poco resume lo que acabas de plantear. No retuitees o no reenvíes el tema. Sí, mantén la conversación y la discusión, pero con un post o con una publicación nueva, porque cada que redistribuimos esa imagen, sin quererlo, estamos revictimizando. Entonces hay que identificar a las personas que producen o que están compartiendo esa información para bloquearlas con los proveedores de servicios y mantener la conversación de otras formas de comunicar sobre niños y niñas. Y lo más importante de ello es entender que cuando estamos cuidando o hablando de proteger los derechos de niños y niñas, es que la vida digital se queda, y todo lo que está asociado a su nombre, cuando sean personas adultas, si es que por alguna razón afortunada no fueron víctimas de un homicidio o algo, pero esos hechos fueron víctimas de abuso sexual o de algún otro hecho, van a quedar en su historia cuando los busquen por su nombre, y podemos nosotros ayudar a hacerlo diferente al no retuitear, al no estar usando aquello que les va a afectar en su vida posterior. Pues acérquese a la red por los derechos de la infancia. Es muy importante que conozcamos su trabajo y que actuemos en consecuencia, seamos buenos ciudadanos también. Así que buenas audiencias, y aquellos medios que de esto que hemos platicado revictimicen, tengan prejuicios, estereotipos, subestimen a los niños, etcétera, los invisibilice, pues quéjese con los medios de comunicación, con su defensora, su defensor de las audiencias. Es muy importante que todas nos hagamos corresponsables pues de tener buenos medios de comunicación. Así ¿o no? es, nuestros consumos tienen que ser responsables en todo, incluidos los medios de comunicación. Así es, una enorme responsabilidad. Pues muchísimas gracias Gracias nuevamente. por la oportunidad. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.